Quiero invitarlos a esta noche para que leamos juntos la palabra de Dios en este día. Usted que está en su casa, en su trabajo, lea conmigo el libro de Juan, capítulo 14, para esta semana. ¿Qué le parece si abrimos la Biblia en este tiempo y con mucho gozo leemos la palabra de Dios? 14, libro de San Juan, capítulo 14, y solamente leamos el versos 16 y 17. Así dice la Biblia, leamos juntos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Es algo tremendo por si podemos ver la palabra de Dios. Es una promesa. No solamente dice que estará en vosotros, sino que mora con vosotros. Es una promesa importante que nosotros como sus hijos, salvos por gracia, debemos aferrarnos. Nosotros la semana pasada hablamos de lo que significa la identidad eterna, donde tenemos que tener nuestra seguridad, o sea, la salvación. Una vez que usted es salvo, la mayor bendición que Dios le da ahora a usted es que ahora, Emmanuel, Dios estará con vosotros. El mismo Dios que descendió del cielo, Jesucristo, que vino a salvarnos, ahora vive en usted, mora con usted. Es la promesa más grande. El título del mensaje de hoy, por eso lo vimos de esta manera. Emmanuel, Dios con nosotros. O podemos decir, la guía eterna de Dios. Dios absolutamente nos guía. A los salvos nos guía a través de su palabra. El día de hoy disfrutemos este tiempo para que esta palabra que hoy vamos a escuchar se cumpla en nuestra vida y así podamos recibir la respuesta en el campo. Primero, quiero entrar en la introducción. ¿Qué dice la Biblia? Y por favor, no lo olvidemos. Dios, su poder y su palabra son eternas, porque viene de Él. Es lo que Dios nos ha dado a nosotros como sus hijos. Entonces, ¿dónde debe estar mi seguridad? Mi seguridad tiene que estar entonces solo en esta palabra. Lo llamamos la semana pasada y lo dice la Biblia, el testimonio de Dios. La Biblia dice, si alguno oyera el testimonio de un hombre, está bien, pero mayor es el testimonio de Dios. Y si alguno no cree en el testimonio de Dios, le ha hecho mentiroso, dice Primera de Juan. Por eso nosotros como sus hijos nos aferramos a la palabra porque es el testimonio vivo de Dios. Dios está obrando. Y es lo que dice Tito, el Dios al Dios que no miente, que prometió a nosotros. Que el día de hoy nosotros podamos recordar que Emmanuel está con nosotros porque somos salvos, somos sus hijos. Ya tenemos la vida eterna. Dios nos ha dado su respaldo. Las obras del trono celestial están con nosotros. Si es así, yo los invito que cada día nos aferremos no solamente a la palabra, sino que sigamos en la corriente de esta palabra. Porque a través de la corriente de la palabra podemos ver la guía completa y perfecta y eterna de Dios para los campos. Emmanuel, amén. Dios está con nosotros. Entonces, quiero hoy comenzar con este primer punto. Confirmemos nuestra identidad. Nuestra identidad es la base de todo. Lo dijimos la semana pasada, ahí está la base para nuestra vida de fe. ¿Qué es lo que nosotros queremos decir en este tiempo? Miremos la vida de David. David, cuando era pastor, ¿qué confesó? Jehová es mi pastor. David, cuando siendo rey y era perseguido por sus enemigos, ¿qué él confesó? Jehová es mi rey. En otras palabras, la identidad de David no era cambiante, no cambiaba conforme a las circunstancias ni el ambiente. La identidad suya jamás no será quitada. Es más, usted no debe ser engañado por las circunstancias. Confirme su palabra. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi rey, allí está mi identidad. Jehová es mi roca, mi alto refugio, mi torre fuerte. Allí está nuestra identidad. Confirme esto siempre, obreros, todos los días. Aunque el ambiente cambie, aunque la situación cambie, aunque las personas cambien, Emmanuel sigue siendo el mismo. Él no cambia. Él es eterno. Recuerde lo que le dije en la introducción. No olvide que Dios
Su poder y su palabra son eternas. Y si no cambian, es allí donde debemos poner toda nuestra seguridad. Que el día de hoy usted pueda disfrutar quien guía su vida hoy, mañana y todos los días. ¿Usted quiere saber esto? ¿Quiere saber quién guía su vida? ¿De verdad? Lea conmigo Romanos capítulo 8, versículos 14. Y mire lo que dice la Biblia de una manera sencilla para nosotros, sus hijos. ¿Qué dice la Biblia en Romanos 8, 14? De una manera sencilla, si lo lees, lee. Dice así la Biblia. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿quiénes son? Estos son hijos de Dios. Entonces, ¿quién guía su vida, hijo de Dios? Nosotros tenemos que poner nuestra seguridad en aquel que nos guía porque somos salvos. En Filipenses 2:13 dice algo impactante, porque Dios pone en nosotros el querer y el hacer conforme a su buena voluntad. Entonces nosotros no tenemos que vivir preocupados por las circunstancias o el ambiente porque nuestra identidad no está confirmada o no está puesta a mi alrededor. Está puesta en lo que Dios me ha dado. Así que confiese como David, Jehová es mi pastor. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque dice, tú estarás conmigo. Esta es la identidad. Y más adelante David dice, cuando era perseguido, Jehová es mi rey, no importa, él está sentado en su trono. Él no cambia. Que nuestra identidad esté en la palabra, porque allí está la clave de nuestra guía. Somos salvos y el Espíritu Santo absolutamente guía nuestra vida. Si es así como segundo, en este mensaje tenemos que aferrarnos a la promesa. ¿Y cuál es la promesa que Dios nos ha dado a aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios, o sea, los salvos, o sea, los hijos de Dios? ¿Cuál es la promesa? Una sola palabra le voy a dar. Junto. Dios está junto. Pastor, ¿cuándo debo disfrutar que Dios está junto conmigo, con nosotros en todas las cosas? Yo lo debo disfrutar hoy. Disfrute esta promesa hoy. Él no dijo que estará con usted, dijo que estará hoy junto con usted. Fue una promesa de toda la Biblia. Créame, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, hasta el día de hoy, la promesa continúa. ¿Quiere verlo? Primero, en la vida de José, el Antiguo Testamento. La Biblia dice algo que me llama la atención en Génesis 39. Dice que fue llevado pues José a la casa de Potifar. ¿Sí? Así dice, fue llevado pues. Pero en el versículo 2 y 3 dice, mas Jehová estaba con José. Entonces, ¿quién estaba llevando y guiando la vida de José? ¿Quién es el que estaba con él con la promesa eterna? Y dice la Biblia que en la casa de Potifar todo comenzó a cambiar, porque Dios estaba con él, y no porque él trabajaba muy bien, porque era el mejor, sino porque Dios estaba obrando a través de él. Esa es la promesa de junto. Y es más, cuando fue llevado por su amo, dice la Biblia, a la cárcel, ¿sí? Por una acusación falsa. La Biblia dice en el versículo 20 al 22 de Génesis 39, y exactamente lo dice, mas Jehová estaba con José en la cárcel. Y todo lo que José hacía, lo hacía prosperar, al punto que el jefe de la cárcel le dio todo para que lo administrara. Esto es la mayor bendición. Por eso es una promesa. ¿Qué podemos decir de Moisés? Moisés en su debilidad, cuando dijo que no podía, Moisés tal vez tenía temores. Dios le prometió a Moisés en Éxodo 3:12, y yo estaré contigo. ¿Y hubo evidencias? Claro. Desde el capítulo 5 de Éxodo hasta el 12, si usted puede ver, Dios manifestó las 10 señales o milagros en Egipto a través de la mano de Moisés, porque Dios estaba con Moisés. Esa es la mayor bendición de junto. Porque si yo disfruto de esta bendición hoy, grandes cosas sucederían en los campos. Yo tengo que creerlo hoy. Josué, en una época donde iba a entrar a la tierra de Canaán, donde su líder Moisés había muerto. Tal vez él estaba desanimado porque su líder había muerto. Pero Dios le dijo, y son palabras impactantes que no debemos olvidar, porque Dios es el mismo de ayer y hoy. Dios no cambia. El mismo Dios que obró en ellos también obra en nuestra vida. Y el capítulo 1, versículo 5 de Josué, ¿qué le dice Dios a Moisés? Así como estuve con Moisés, estaré contigo. ¿Usted se imagina esto?
Es la gran bendición. Si Dios estuvo con su poder y gloria en la vida de Moisés, también estará con él. Él lo aferró y lo creyó. Por eso es que Dios le dijo a Josué, esfuérzate, sé valiente, no te preocupes, porque tú llevarás a la tierra de Israel. Dios obra a través de sus hijos con la promesa de junto. Y es más, en Proverbios capítulo 3, 5 al 6, dice la Biblia con una promesa: no te apoyes en tu propia prudencia. Fíjate de todo tu corazón en Jehová y no en tus pensamientos. Endereza tu camino en él. Esa es la mayor bendición. Que no nos estemos engañados por las situaciones, dice la Biblia. Que pongamos toda nuestra confianza en él. Él enderezará nuestras veredas. Él nos guiará con su palabra. Así debe ser nuestra seguridad de junto. Pastor, esta bendición es para hoy. Mire el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, ¿verdad? Perdón. En el Nuevo Testamento, en Juan 14, 26 y 27, dice que el Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas. Las cosas que usted y yo tal vez no conocíamos a través del poder de aquel que vive en mí. ¿Por qué? Porque Él está junto con nosotros. Y es más, Cristo antes de ascender al cielo, ¿qué le dijo a sus discípulos en Mateo 28, 20? Vayan, prediquen el evangelio, bauticen en el nombre del Padre y del Hijo. Todo esto lo dijo Cristo. Toda potestad me da en el cielo y la tierra. Pero en el versículo 20 dijo algo que debe marcar a sus discípulos. A nosotros que estamos aferrados a nuestra promesa. A nosotros que Él nos guía. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él lo prometió, no yo. Tal vez su padre, su madre, sus amigos o sus hermanos no estén con usted, pero Él lo prometió que estaría con usted todos los días. Por eso David confesó lo que vimos en el primer punto. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Filipenses 1:6 que dice, aquel que empezó la buena obra en usted, la perfeccionará en el día de Cristo. Por eso nosotros tenemos que ser esos discípulos que nos aferremos de la promesa de junto. No solamente estuvo en el Antiguo Testamento con los discípulos obreros, no solamente estuvo en el Nuevo Testamento con sus discípulos hasta con la iglesia primitiva, no solamente fue una promesa que Pablo se aferró en las epístolas, sino que es una promesa para nosotros también hoy y para siempre, por la eternidad. ¿Sabe por qué? Porque Salmos 48:14 lo dice. He aquí el Dios que es eterno. Él estará con nosotros más allá de la muerte. Yo tengo esta seguridad. Yo tengo esta seguridad que tal vez todo a mi alrededor cambie. Inclusive mi familia no podrá estar conmigo, aún guiándome después de la muerte. Solamente la guía de Dios, el Espíritu Santo a través de Cristo. Por eso nosotros tenemos todo. ¿Por qué preocuparnos? Que continuemos a través de la corriente y tengamos la eterna seguridad de Emmanuel, Dios con nosotros. Y entonces, pastor, para terminar, ¿cuál es el método para poder recibir la guía correcta y no equivocarme? Porque lo dijo en Proverbios, no te apoyes en tu propia prudencia, sino endereza, que podamos fiarnos en Jehová. Aparece en el versículo 15 de San Juan 14 que leímos. Nosotros leímos 16 y 17, pero en el versículo 15 que dice, si me amáis, guarda mis mandamientos. Así comienza. ¿Qué quiere decir? Que el método de Dios para nosotros poder ser guiados correctamente y no ser engañados, porque somos sus discípulos, somos sus hijos, es la palabra. La palabra tiene que ser mi seguridad. En la palabra tengo que dar toda mi vida. Por eso, una vez más, discípulos, entremos en la corriente todos los días de su palabra. Confesemos como dijo Pedro, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida? Este es el que está en la corriente de la palabra. Es aquel que quiere continuar aferrándose a ella porque ahí está la guía de Dios. ¿En qué más? También tenemos que aferrarnos si es a la palabra. Entonces tenemos que valorar el mensaje púlpito que Dios nos da a nosotros, a nuestros pastores en la iglesia, en el culto. Nosotros tenemos entrenamientos semanales también o mensuales con ese entrenamiento a través de la corriente de la palabra.
Igualmente nosotros tenemos las agendas de oración diariamente. Entremos a esta corriente de la palabra, porque ahí está la guía de Dios para nosotros. Así usted no será engañado. El día de hoy confirme la palabra, pastor. Confirme la palabra, discípulo. Confirme la palabra con la oración. Levante una oración de la semana conforme a la palabra del mensaje púlpito que Dios le da. Así tendrá la guía completa, segura, eterna de Dios. Y no se equivocará, porque Manuel, Dios está con nosotros. Quiero terminar el mensaje en la conclusión del día de hoy. Y quiero hacerle una pregunta en este tiempo. ¿En qué está centrado su corazón? ¿En qué está centrado su vida? ¿Sí? Porque donde está su mayor tesoro, ahí estará su corazón. Eso lo dice la Biblia. ¿Por qué? Porque donde está centrado su corazón, donde está centrado su vida, eso será su guía. Eso es lo que guiará su vida. Como hijos de Dios, nosotros tenemos que estar siendo guiados por la promesa de hoy que Dios nos ha dado. Y pastor, ¿qué Dios nos ha dado para que podamos seguir siendo guiados correctamente? La palabra de hoy. Hoy que Dios quiere hablar a mi vida. La oración que se marca durante toda la semana y que puedo disfrutar hoy. Y así ir a los campos con la guía eterna de Dios. Dios guiándome en su camino para llevar este mensaje. Porque si Dios está conmigo, las puertas se abren en el campo. Los discípulos se levantan en el campo. Esto no lo hago yo ni mi fuerza. Lo hace Emmanuel, Dios que está conmigo, porque es la guía eterna en mi vida y para siempre. Disfruta esta semana de la guía de Dios a través de su palabra. Vamos a orar. Dios, te damos gracias, Señor. Hoy oramos en el nombre de Jesús, que es el Cristo. El nombre que es sobre todo nombre. El nombre que nos salvó. En Él tenemos la seguridad de la salvación. Y en Él podemos disfrutar de Emmanuel todos los días. Porque en Él tenemos la guía, no solamente en esta vida, sino por la eternidad. Gracias por tu palabra que nos da en esta segunda semana, Dios. Que a través de esta segunda seguridad podamos continuar aferrándonos porque somos tus hijos, Señor. Te damos toda la gloria, Señor, en este culto. Oramos. En el nombre de Jesucristo, Señor, oramos. Amén.